El Señor, les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Eh, bien, la semana pasada terminamos de ver una enseñanza relacionada con los 12 tratos personales de Dios en relación a nosotros. Hoy hablemos acerca del discipulado. Hablemos un poco acerca del discipulado. En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, el Señor Jesús da una instrucción muy importante. Verso 18 dice: llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y agrega, verso 19, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, aquí encontramos 4 mandamientos específicos del Señor. Id, este id está conectado con Marcos 16:15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice, y doctrinad. Esa palabra doctrinad es de la que vamos a hablar ahora. Dice, a todos los gentiles, bautizándolos, el tercer mandamiento, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Ahí están los 4 mandamientos. Marcos 16 contiene el complemento del primer mandamiento: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero Marcos contiene 5 herramientas de la gran comisión, que es hablar nuevas lenguas, echar fuera demonios, si viéremos cosa mortífera nos dañará, tomar serpientes en las manos y orar por los enfermos para que sanen. No se trata de hacer el fakir con las serpientes. En realidad, ahí Dios nos está dando autoridad de dominio sobre el reino animal. En esas 5 herramientas de la gran comisión descritas en Marcos 16, cuando dice hablar nuevas lenguas, Dios nos da autoridad de dominio sobre el reino de nuestro yo, de nuestro real ego, para que no hablemos chismes, para que no hablemos calumnias, para que no hablemos lo que pensamos que pudo ser, pero no es. Hay que hablar lenguas, porque las lenguas sujetan a nuestro yo. Así que las lenguas son para tomar dominio sobre el reino del yo, del ego. Luego, echar fuera demonios. Dios nos da autoridad de dominio sobre el reino demoníaco. Si viene cosa mortífera, Dios nos da autoridad de dominio sobre el reino químico. Tomar las serpientes, ahí no solo es el hecho de serpientes, sino de hacer el fakir, insisto. Se trata de tomar autoridad de dominio sobre el reino animal. Regreso al anterior reino químico. No se trata de que andemos también ahí buscando un compuesto de raticida y todo tipo de venenos mezclados, porque nos vamos a morir. Se trata de que en aquellos casos en que alguien quiera atentar contra nosotros a través de venenos, Dios nos da autoridad sobre lo químico. Obviamente, si no lo sabemos, es donde viene la cobertura divina. Si sabemos, hay que hacer a un lado el plato que contiene el veneno, es obvio. Entonces, a ver, va de nuevo. Hablar nuevas lenguas, autoridad de dominio sobre el reino del yo. Echar fuera demonios, autoridad de dominio sobre el reino demoníaco. Si viene cosa mortífera nos dañará, autoridad de dominio sobre el reino químico. Tomar las serpientes, autoridad de dominio sobre el reino animal, no solo las serpientes, sobre todo el reino animal. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, autoridad de dominio sobre el reino de la enfermedad. En realidad, ahí hay 5 herramientas para cumplir la gran comisión. Hermana Carla Viri, Dios te bendiga.
siempre fiel, hermana. Gracias, hermana. ¿Quién más está? Aquí dice que hay 3 espectadores. Bueno, al rato lo veré. Eh, bien, vamos a hablar del discipulado. El discipulado es uno de los mandamientos de Mateo 28. Voy a leerlo nuevamente. Por tanto, verso 19, Mateo 28, verso 19. Por tanto, ir y doctrinar, esa palabra doctrinar, es hacer discípulos. Otra versión, la versión 60 tal vez diga ir y hacer discípulos, que es la manera que se traduce doctrinado. La palabra doctrinad, en realidad, en el texto griego es matateu, y esta palabra matateu, significa convertirse, venir a ser un pupilo, discipular, enrolar en una escuela, ser discípulo, instruir, enseñar. Es la palabra que aparece ahí como doctrinar y es la manera correcta de traducirla. O hacer discípulos también es la manera adecuada, cualquiera de las dos maneras, porque mateteu es raíz de matetes. Y la palabra matetes es discípulo, pupilo, aprendiz. También tenemos la palabra matano, y mantano y manteo, que es una forma de ver en griego el verbo aprender en cualquier manera, entender, son raíces. Bueno, lo que está diciendo ahí es hacer discípulos. Uno de los problemas que enfrenta la iglesia en términos universales es que va y hace creyentes. Es bueno hacer creyentes. Yo no reprocho el hecho de que hagan creyentes. El Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo, hablando del Evangelio de Lucas, va a decir que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que es bueno hacer creyentes, pero es mucho mejor y más excelente hacer discípulos. Cuando leemos nosotros la epístola de Judas, el hermano del Señor Jesús, el Señor Jesús tuvo un hermano que se llamó Judas. En la época contemporánea del Señor Jesús, y de acuerdo a la Biblia, hay por lo menos 3 Judas. Judas Iscariote fue el que entregó al Señor Jesús. Judas Tadeo, uno más de los discípulos, uno más de los apóstoles del Señor, de los 12 apóstoles del Cordero. Y Judas, el hermano del Señor Jesús. Por lo menos esos 3, pudo haber muchos más. En la Biblia se registran esos 3. Bueno, en la epístola de Judas, el hermano del Señor, al final, en el penúltimo versículo de la epístola, va a decir Judas, el hermano del Señor, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros irreprensibles. Es verso 24. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles, noten, con grande alegría. Así que veamos el contraste. Lucas va a decir que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero Judas va a decir que hay grande alegría cuando ese pecador arrepentido, convertido a Cristo, ha madurado y es presentado ante el Señor irreprensible. El discipulado lleva al discípulo a parecerse al maestro. El maestro es Cristo. Así que
el discipulado nos enseña, perdón, nos enseña que debemos crecer a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y cuando crecemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, en nosotros se va a reflejar una vida irreprensible, una vida limpia, una vida pura, una vida sin mancha, una vida sin arruga. Así que el Señor le pone un énfasis. Cuando ustedes lean la Biblia con detenimiento van a encontrar algunas instrucciones o algunos pasajes donde hay una expresión superlativa y donde hay una redundancia sobre algo. Y dice el Señor Jesús ahí en Mateo 28-19, por tanto, id y haced discípulos. Ahí está el hecho de que debemos disciplinar. La palabra discípulo viene de disciplina también. Debemos disciplinar, debemos enseñar, pero el verso 20 va a decir enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y ahí la palabra enseñándoles es didasco. La palabra didasco es una voz que tiene que ver con el maestro, el didáscalos. La didascalia es la acción y efecto de enseñar. Didasco es aprender y es enseñar. Cuando yo estuve en la secundaria, mi maestro de taller de talabartería nos enseñó un principio muy importante que decía: enseñar haciendo, aprender produciendo. Y esa expresión no se me olvida. Fue una de las expresiones que aprendí mucho porque se nos repetía continuamente. Incluso se hizo un gran cartel gigante, gigante, que decía de esa manera: enseñar haciendo. Bueno, nosotros vamos a enseñar doctrina de manera teórica, pero también de manera práctica. El Señor Jesús enseñaba doctrina, pero también practicaba la doctrina que Él mismo enseñaba. Enseñar haciendo. Y la parte final de esa expresión es aprender produciendo. Y yo aprendo, sí, además de que recibo la teoría, pongo manos a la obra para producir lo que estoy aprendiendo. Es importante entonces que la doctrina o el discipulado sea la impartición de doctrina de manera teórica y de manera práctica. Les doy una semilla. Hay 7 maneras de distinguir a los maestros, o por lo menos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento distingue 7 diferentes tipos de maestro. Está nada más le voy a decir algunas porque no me recuerdo de memoria, no tengo aquí el bosquejo, pero de memoria les voy a decir. Está el Grammateus Matateus, es el escriba docto en el reino de los cielos. Grammateus Matateus. Está el didáscalos, que es la palabra más reiterada en el Nuevo Testamento. El didáscalos o el didacta, el que enseña de manera didáctica. Está el paidagogos o el que enseña de manera pedagógica. El rabí, obviamente, el Señor Jesús es el rabí o el rabino. Está el deicodespotes o déspota. Pero el problema es la manera en que se entiende la palabra déspota hoy en día, porque el deicodespotes o déspota es el padre de familia que enseña a sus hijos. Y en la época en que se vivía en manera de clanes, el abuelo que enseñaba también a los nietos. El padre enseñaba a los hijos y siendo abuelo enseñaba a los nietos y a los bisnietos. Muy bien, entonces
vamos a aprender 7 principios por los cuales nosotros vamos a, a distinguirnos si somos o no somos discípulos. Antes de entrar a estos 7 principios que nos distinguen como discípulos del Señor, quiero decirles que la palabra discípulo está vinculada también a los fundamentos de amor, fe y esperanza. En Juan 13:35 leemos el principio fundamental de amor. Los discípulos se distinguen porque se aman. Ahí dice Juan 13, verso 35. Dice, en esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor ágape los unos por los otros. Cuando tenemos odio, entonces no estamos caminando en el discipulado. Cuando tenemos rencor, cuando tenemos prejuicios, cuando tenemos chismes, calumnias respecto de algún hermano o algunos hermanos, no estamos caminando como discípulos. El principio fundamental del discipulado en cuanto a los 12 fundamentos está en que nos amemos unos a otros. El amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. Aquí está el fundamento de amor. La gente va a conocer que somos discípulos de Cristo en la manifestación de que amamos, nos amamos en amor ágape, amor que es de Dios, amor que es Dios mismo, los unos a los otros. Muy bien, es el fundamento de amor. Vamos a ver el fundamento de fe en Hechos 14:22. En Hechos 14:22, el fundamento de fe dice ahí, Hechos 14, verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Los discípulos permanecen en la fe. Aleluya. Y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que la fe va a ser un testimonio vivo de que somos discípulos de Cristo, pues a pesar de las circunstancias adversas, estaremos siempre confiando en el Señor. Este es el principio fundamental de fe. Ya tenemos el de amor y el de fe. Amor, que nos sabemos unos a otros. El mundo conocerá que somos discípulos de Cristo, que nos sabemos unos a otros, y somos discípulos de Cristo cuando nos mantenemos en la fe del Hijo de Dios a pesar de las circunstancias difíciles y adversas. Ahí mismo, en torno al principio de fe, Hechos capítulo 6, verso 7. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una grande multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Noten, sacerdotes judaizantes, sacerdotes levitas, sacerdotes del orden de Aarón, obedecían a la palabra de Dios, obedecían a la fe, se hacían discípulos. Muy bien, los discípulos caminan en fe, caminan en amor, caminan en fe. Número 3, este es el texto de esperanza, Juan 2:11, espero no haberme equivocado en la cita. Juan capítulo 2, verso 11. A ver. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y la gloria del Señor Jesucristo tiene que ver con nuestra
esperanza. Habla aquí de los discípulos, creyeron en él porque manifestó su gloria, pero vean lo que dice Colosenses 1:27, que es la liga para poder entender que la gloria del Señor nos habla de nuestra esperanza. Colosenses 1, verso 27 dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que la manifestación de los milagros que hizo el Señor Jesús avivaron la esperanza de los discípulos. Y aquí tenemos entonces los fundamentos de amor, fe, esperanza. Amor, en esto conocerá que son mis discípulos, que nos sabemos unos a otros. Fe, bueno, amonestóles a los discípulos que permaneciesen en la fe. Aún los sacerdotes obedecieron a la fe porque creyeron a la verdad. Y esperanza, la gloria del Señor es nuestra esperanza y nos hace discípulos de Cristo. Bueno, me tomé mucho tiempo para esta breve introducción. Vamos a hablar, ya mencioné que discípulo viene de disciplina y que la disciplina es importante. El maestro debe enseñar con su ejemplo y con su conocimiento. El maestro enseña con su conocimiento y el maestro enseña con su ejemplo. Saludos a Esther y a la hermana Silvia Barrios. Dios me los bendiga. Gracias por ser fieles, hermanas. Bueno, vamos a ver qué dice Juan 13:13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Aleluya. Dice ahí Juan capítulo 13. Hermana Susana, también a usted le mandamos un saludo cordial. Es Juan capítulo 13, verso 13. Vosotros, el Señor Jesús dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Verso 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está. El Señor dando ejemplo, haciendo de manera práctica el lavamiento de pies de todos sus discípulos. Él les dice, esto que yo hago, háganlo ustedes también. Hermanos, es el punto. La disciplina, la enseñanza es ejemplo, es práctica. Veamos, 1 de Pedro 2:21, veamos que el Señor Jesús nos dejó ejemplo con sus pisadas. 1 de Pedro 2:21. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor nos da ejemplo. El Señor dio doctrina y dio ejemplo. Durante 3 años y medio, el Señor enseñó a sus discípulos y a todos los que le escucharon no siendo discípulos, también les enseñó. Pero a sus discípulos que estaban junto a Él, que caminaron junto con Él, a ellos les enseñó de manera teórica, si se quiere ver así, y de manera práctica. El apóstol Juan va a decir 2 veces en el Evangelio de Juan, en su último capítulo, los 2 últimos capítulos, va a decir que si se escribieran todas las cosas que hizo el Señor Jesús y todas las verdades que enseñó el Señor Jesús, no cabrían los libros en todo el mundo, en todo el planeta, no cabrían los libros. De ese tamaño es la magnitud de obra que hizo el Señor Jesús en práctica y de enseñanza. Los evangelios solo nos dejan bases sólidas para nuestra fe, pero hay muchos principios que no están registrados en libros. El apóstol Pablo va a decir que, como dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Lean los 4 evangelios y van a encontrar que no aparece ese texto.
Sin embargo, el apóstol Pablo da testimonio que eso dijo el Señor Jesús. Y eso es verdad. Es verdad lo que dijo el Señor Jesús. Y es verdad que el Señor deja el testimonio de más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dar bendiciones, obviamente, no dar golpes. En Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11:29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre y la humildad van a llevarnos a experimentar el reposo de Dios. Mansedumbre y humildad nos llevan a experimentar el reposo de Dios. Debemos aprender esto del Señor Jesús. Mateo 7:28. Mateo 7, verso 28. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, ahí está la enseñanza doctrinal. Las gentes se admiraban de su doctrina. Verso 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba. Bendito sea el Señor. Entonces el discipulado viene a ser la práctica de la disciplina en teoría y en práctica. La manifestación de la doctrina en teoría y en práctica. A manera de índice, les comento el índice y luego vamos a empezar ya con el punto número 1. Vamos a considerar 7 principios del discipulado. Número 1, siendo vacíos de nosotros mismos. Número 2, eres discípulo cuando te vacías de ti mismo. Número 2, eres discípulo cuando has sido separado del mundo para servir al Señor, para tener comunión con tu Maestro. Número 3, eres discípulo cuando conoces las reglas del discipulado y las pones en práctica. Número 4, eres discípulo cuando eres probado en obediencia. No solo tú, yo también. Somos discípulos. Número 5, somos discípulos cuando conocemos los misterios del reino. Hay 12 misterios del reino. A ver si las alcanzo a mencionar algunos en su momento cuando lleguemos a ese punto. Número 6, somos discípulos cuando tenemos una relación correcta, profunda e íntima con el Maestro. Y número 7, somos discípulos cuando llevamos fruto, más fruto, mucho fruto, y el fruto permanece. Bueno, gloria al Señor. Vamos a ver. Primer principio para ser discípulos, siendo vacíos de nosotros mismos. Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Verso 39. El que hallare su vida, esa palabra vida es psique, vida del alma, la perderá. Y el que perdiere su vida psique, su vida del alma, por causa de mí, la hallará. En un texto paralelo, no recuerdo si es el Evangelio de Juan, dice vida zoe, aquí dice vida psique. Entonces, si perdemos la vida psique por causa del Señor Jesús, hallaremos la vida zoe, que es la vida eterna. Gloria al Señor. Luego tendremos que hablar de eso, pero ahorita dice el Señor, debemos renunciar a lo que somos, tenemos y hacemos. Ahorita lo vamos a ver en Lucas, pero vayan a Mateo 16, 24 al 28.
Mateo 16, versos 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lo que somos, tome su cruz, lo que hacemos, debemos dejarlo para tomar la cruz, y sígame. Perdón, lo que tenemos. A ver, niéguese a sí mismo, lo que somos. Tome su cruz, lo que tenemos. Debemos despojarnos de lo que nosotros somos, debemos despojarnos de lo que nosotros tenemos para tomar la cruz. Y número 3, seguir al Señor Jesús. Dejar de hacer lo que hacemos para seguir al Señor Jesús. Es una metáfora, dejar de hacer lo que hacemos. Todos los días debes preparar los alimentos, los frijolitos, con el pasote, negros cocidos en olla y con carbón o leña. ¡Qué delicia! Pero tu corazón debe estar siguiendo al Señor, llevando la cruz de Cristo. Muy bien, vean lo que dice Lucas 14. Vamos a leer el mismo pasaje paralelo, el de Mateo ahora. Lo acabamos de leer, pero ahora vamos a ver el pasaje paralelo que nos da Lucas, capítulo 14, versos 16 al 20. Lucas 14, 16. Dice: él entonces le dijo: un hombre hizo una gran cena. El Señor Jesús está dando una parábola, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo aparejado, ya matamos la res, ya se hizo la barbacoa, ya se hizo el tasajo, ya se hizo la carne asada, todo está casi listo. No está la carne asada, pero las brasas están listas para hacer la carne asada, las tortillas recién hechas a mano, las salsas, ya está todo listo. Y verso 18, comenzaron todos a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Este antepuso lo que tenía, la hacienda. Verso 19, el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, los bueyes. Ruego que me des por excusado. Este antepuso lo que hacía, su actividad. Verso 20, el otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Este antepuso lo que él era. Ya no serán 2, sino 1. Entonces, aquí están anteponiendo lo que es, lo que se es, lo que se tiene y lo que se hace. Para ser discípulos del Señor debemos estar vacíos de nosotros mismos, vacíos de lo que somos, vacíos de lo que tenemos y vacíos de lo que hacemos, para darle lugar a que el Señor llene todos esos vacíos. Bueno, si ustedes ven en el pasaje paralelo, ahí mismo en Lucas capítulo 14, vean lo que dice en el verso 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un pastor me preguntaba sobre el texto del verso 26. Aborrecer. Bueno, voy a tomar unos segundos para abrir la Biblia y ponerla en sintonía con lo que estamos viendo, Lucas 14, y ver qué es lo que dice en ese verso específico. Es el verso 26. Dice aquí: aborrece. Dice miseo. Su palabra original o primaria es misos en griego. Y dice
detestar o perseguir. Pero por extensión, escuchen bien, esa es la clave. Ese es el significado adecuado para el texto. Por extensión dice amar menos. La intención que da el Señor Jesucristo no es que tú manifiestes odio a tus padres, etcétera, todos los que están aquí enlistados, dice padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. No se trata de que detestemos o que odiemos o que aborrezcamos. Se trata de que le ministremos menor amor. Si tú le das más amor a tus hijos que a la búsqueda de Cristo, estás mal. Debes poner en primer lugar dentro de tu corazón a Cristo. Dice que aún nuestra propia vida, no se trata de que yo aborrezca mi vida, pues voy a aborrecer mi vida, pues voy a andar con un cuchillo ahí cortándome. No, se trata de amar menos, o dicho, voy a decirlo de una manera más adecuada para tener un entendimiento más claro. En la escala del amor debemos amar en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo en segundo lugar, y como a ti mismo en tercer lugar. Y tu prójimo es tu padre, tu prójimo es tu madre, tu prójimo son tus hermanos, tus hermanas, tus hijos, nietos si es que los tienes. Ellos son tu prójimo. Perdón, hay toda una parábola hermosísima sobre el samaritano para distinguir quién es el prójimo de uno. Y entonces lo que está diciendo el Señor es, ama en primer lugar a Dios y ama en segundo lugar a tus padres, a tu mujer o a tu esposo, según el caso, a tus hijos, a todos los que están cerca de ti. Ámalos en menor grado que el amor que le ministras a Dios. Pero ama primeramente a Dios, ama a tu prójimo y luego amate a ti mismo. Y lo que está diciendo el verso, voy a releerlo. Estoy en Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, o le ministra un menor amor, pues, y a madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida. Es decir, no debo amarme a mí por encima de Cristo. Debo amar a Cristo. Debo amar a mi prójimo y debo amarme a mí mismo en ese orden. En ese orden. Entonces lo que el discípulo debe aprender es estar vacío de lo que es, de lo que tiene y de lo que hace. Vacío. Cuando Jacob le dice a Esaú, véndeme en estos momentos tu primogenitura, Jacob sacó una gran ventaja del negocio. Un plato de lentejas por la primogenitura, yo diría, es el negocio más, pero más desequilibrado, porque la primogenitura involucraba tres grandes beneficios. Voy a ir de menos a más. En primer lugar, toda la hacienda, toda la herencia. Abraham le dio a sus hijos, a Ismael y a los hijos que tuvo con Cetura, Abraham les dio dones. Es decir, tomó una de las alhajas, tomó algo, y todo es para ti, eso es para ti. Pero toda la hacienda que quedó después de haberle dado a sus hijos dones, toda la hacienda fue para Isaac. Isaac vino a ser el primogénito de Abraham en la perspectiva espiritual. El primogénito heredaba toda la hacienda, o si lo quieres ver solamente en una perspectiva más limitada, el doble
de herencia comparado con los demás hijos. Eso heredaba el primogénito. ¿Qué otra cosa heredaba el primogénito? Autoridad patriarcal. En ausencia del patriarca, el primogénito ejercía la autoridad. Por eso, cuando los hermanos de José quieren matar a José, quieren quitarle la vida, Rubén interviene. Rubén era el primogénito y les dice: no, no derramen sangre, sangre inocente. Y Rubén salva a José de la muerte, porque Rubén era el primogénito. Después pierde la primogenitura por envilecer el lecho de su padre, pero es otra historia. Y el primogénito tenía autoridad patriarcal. Después del patriarca, el primogénito. Pero sobre todo, número 3, y esto es más importante que lo anterior, mucho más importante que doble porción de herencia, mucho más importante que autoridad sobre tus hermanos, sobre el resto de la familia, es el sacerdocio patriarcal. El sacerdocio patriarcal se ejercía antes del sacerdocio levítico, y consideremos, el sacerdocio levítico solo era para Israel. Los demás pueblos que conocían de Jehová y que buscaban de Jehová no estaban obligados al sacerdocio patriarcal. De hecho, cuando Moisés huye de Egipto, llega a Madián, y en Madián conoce a Jetro. Jetro era príncipe de Madián, y tengan muy en cuenta esta palabra, príncipe. La palabra príncipe también tiene que ver con sacerdote o sacerdocio. Así que Jetro era sacerdote de Dios, era príncipe de Madián y era sacerdote de Dios. Jetro viene a ser suegro de Moisés. Séfora es la esposa de Moisés. Muy bien. Durante un tiempo vive ahí Moisés, 40 años vive ahí con Jetro. Pasados esos 40 años, voy a regresar a Egipto por mi pueblo. Y cuando viene Moisés, saca a Israel de Egipto, y pasan 3 meses de la salida de Egipto, pasan 3 meses para que lleguen a Sinaí. Y cuando llegan a Sinaí, pasan 2 años completos en Sinaí. Ahí se instituye el sacerdocio levítico. Continúan su travesía y se vuelven a encontrar con Jetro. Jetro no dejó de ser sacerdote de Madián, sacerdote de Dios, de Jehová Dios, en Madián, porque él era madianita. Jetro era descendiente de Abraham. Madián vino a ser uno de los hijos que tuvo Abraham con Cetura. No olviden, perdón, me estoy desviando, pero tengo que ligar la escritura. No olviden que en Génesis, no estoy seguro si es el 18 o 14, Dios da testimonio de que Abraham habría de enseñar a sus hijos todas estas cosas. Vamos a verlo. Dice ahí, Génesis 18, 19, perdón, es capítulo 18, sí, es el verso 19. Génesis capítulo 18, verso 19. Porque yo lo he conocido, esto lo está testificando Dios de su voz, de su boca. Dios está hablando: yo he conocido a Abraham, sé que Abraham mandará a sus hijos, en plural, y todavía no nacía Isaac, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Perdón, me he desviado mucho, ahorita regreso al punto, pero es importante entender: Jacob era un hombre vacío de eternidad, estaba consciente del vacío de eternidad, y Jacob
quiso llenar ese vacío, y la manera de llenar ese vacío era llenándolo de eternidad. ¿Quién es eterno, hermanos? Yo diría más que eterno. ¿Quién es siempre eterno? Dios. Dios es siempre eterno, y solo Dios puede llenar ese vacío del corazón de Jacob. Hay que estar vacíos de nosotros mismos para ser llenos de Cristo. Y el discípulo camina con un corazón vacío de sí mismo, pero lleno de Cristo. Vean lo que dice Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa palabra pobre también la podemos entender como vacío. Bienaventurados los vacíos en espíritu, porque van a ser de ellos es el reino de los cielos. De los vacíos en espíritu es el reino de los cielos. No es el reino de Dinamarca, no es el reino de Grecia, no es el reino de España, no es el reino de la Gran Bretaña, no es cualquier reino que me pongas en este mundo. No, de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. El discípulo se vacía de sí mismo, el discípulo se vacía de lo que tiene, se vacía de lo que hace para ser lleno de Cristo, para ser lleno de la cruz de Cristo, y para caminar con la cruz en la senda del Maestro. Vean lo que dice ahora Efesios capítulo 1 en el verso 23. Efesios 1:23 dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hasta ahí todo va bien. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero dice, la iglesia es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Y ahí encontramos perfección de llenura. El discípulo se vacía de sí, el discípulo se vacía de lo que tiene y de lo que hace para ser lleno de la plenitud de Cristo. Aquí, este verso, Efesios 1:23, es una gran verdad para Dios. Y esto también será una gran verdad para el discípulo de Cristo. Vean en Efesios 3 que esto debe cumplirse en cada uno de nosotros. Cuando leemos en el verso 19, Efesios 3:19, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí cambia el lenguaje, mientras que Efesios 1:3 dice, la iglesia es la plenitud, o sea, la perfección de llenura ya está, de aquel que llena todas las cosas, todo de Cristo, Cristo es el que llena todo. Aquí es a la inversa, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué requerimos? Tener un corazón vacío de uno mismo, vacío de propósitos propios, vacío de anhelos propios, de objetivos y de metas propias. Voy a contarles un sueño en la vida real, un sueño en la vida real.
que nunca se cumplió en mi vida y que difícilmente se va a cumplir en lo que resta de mi vida, a menos que Dios lo haga, pero lo haga en una perspectiva diferente a la que yo lo experimenté. Yo estaba en la universidad. Una de nuestras maestras nos dijo, no, pues Lalo Andrade, Eduardo Andrade, en aquella época era el abogado de la UNAM, tenía el despacho jurídico de la UNAM. Lalo Andrade tiene 10 becas para mis mejores alumnos, decía nuestra maestra. Dice, así que los que saquen 10, si son muchos, vamos a rifar las becas, pero son pocos, voy a procurar que Lalo Andrade les dé una beca para ir a estudiar a Francia. Ahí está el sueño. Ahí está el sueño. He tenido muchos sueños frustrados, este es uno de ellos. Entonces, bueno, yo me esforcé y saqué 10. Otro amigo se esforzó y sacó 10. Los dos estábamos machacantes. Siempre íbamos al despacho de la maestra, que a su vez era su casa, una casona muy grande. Y, maestra, ¿qué pasó? No, ya hablé con Lalo y dice que sí, que todo va bien. Ya hablé con Lalo y hablé... Nunca llegó la beca, hermanos. Gloria al Señor. Nunca llegó la beca. Aleluya. Bueno, ahí no termina todo el sueño. Terminé mi carrera, empecé a trabajar. Y entonces unos amigos me dijeron, ya fuimos a la embajada francesa, la embajada de Francia en México, y estamos apuntados para una beca a Francia. Y ¡pum! Vale. No, pues yo escuchaba los comentarios de ellos dos. Ahorita les doy el nombre de uno de ellos incluso. Ellos dos decían, no, pues ya el grupo era como de 150, pues ya se redujo a 80 y el grupo se sigue reduciendo, ya son 50, ahora son 30, total que pues, más de 150. La Embajada de Francia becó, les dio beca, o bueno, hizo la gestión para que fueran becarios a un grupo de 12, 15 y se fueron a Francia. Uno de esos dos compañeros de trabajo fue Javier Lainez Potisek, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él hizo un doctorado en la Sorbona en París. Bueno, entonces yo dije, voy a seguir sus pasos. Fui a la embajada francesa, me dicen, no hay becas, ahorita no hay becas, pero aquí tiene todos los papeles que tienen la información sobre becas. Entonces ya había becas. Lo que pasa es que es un tamiz. Hermanos, ya no les hago cuento largo porque no es cosa de hablar de mí. No fui a Francia en ninguna manera. Y yo debo ser vacío de aquello que anhelo en mi corazón. Bueno, ese ya está vacío ya. El anhelo de ir a Francia a estudiar ya. Completamente alejado de mí hace ya más de 38 años. Pero fíjense bien en esto. Debemos estar vacíos de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que hacemos. Cuando decimos vacíos de lo que tenemos, no estamos refiriéndonos al hecho de deshacernos de lo que tenemos. Un hermano fue engañado por el ministerio de Morris Cerullo hace 38 años. Fue engañado porque fue a una escuela de ministerios de Morris Cerullo durante una semana. Entre comillas, lo capacitaron para ser un ministro de Dios. Y lo ungieron. Varón de Dios, ve a ganar al mundo. Ese hermano ya partió a la presencia de Dios, ya está con Cristo. Ese día que lo ungieron, hizo un hueco en la escuela de ministerios, fue a su empleo, renunció a su empleo, tomó toda su ropa que tenía, la regaló, pensando que realmente él tenía
un ministerio. Yo creo que él tenía un ministerio, pero no debió haber hecho eso. Cuando digo que nos despojemos de lo que nosotros tenemos, es que aquello que tenemos no ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Pastor, no fui a la iglesia porque tuve que lavar el auto. Pastor, no fui a la iglesia porque mi auto tiene una falla mecánica y solamente el domingo el mecánico puede ver el auto porque yo no puedo entre semana. Y pastor, no pude ir a la iglesia porque tuve que pintar las paredes de la casa que ya están descarapelando. Y por el pretexto de todo lo que tienen, hay que darle su primer lugar al Señor. Es la razón. Eres discípulo cuando te despojas de lo que tú eres, de lo que tú tienes, en el sentido de dejarlo a un segundo término, y de lo que tú haces, en el sentido de no darle la importancia de lo que tú haces. Voy a ser muy práctico. Debes darle importancia a tu trabajo, pero tu trabajo no debe ocupar el primer lugar en tu vida. Si vas a tener que trabajar tiempo extra para no ir a la iglesia, rechaza el tiempo extra y vete a la iglesia. Si vas a tener que trabajar el domingo, rechaza el trabajo porque tienes que ir a la iglesia el domingo. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Bueno, ya eres discípulo de Cristo. Si ya eres discípulo de Cristo, hay que llevar la cruz. Hay que llevar la cruz. Hay que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Todo el sufrimiento de Cristo. Voy a ver si aguanto, por lo menos darles las lecturas. No debí contar lo de Francia. Debí más bien dedicarme a la palabra. Perdónenme, mis hermanos, perdónenme. Pero aquí está, Juan 19, 15 al 18. Juan 19, 15 al 18. Mas ellos dieron voces: quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: no tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos, Pilato entregó a Jesús a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Llevando Jesús su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, verso 18, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y Pilato escribió también un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Llevar la cruz nos lleva precisamente a experimentar lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros experimentemos por ser discípulos de Cristo. Hace tiempo leí y acabo de ver una cápsula. ¿Cómo murieron los discípulos del Señor? Los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cómo murieron los 12 apóstoles del Cordero? Bueno, de memoria voy a recordar algunos, porque no recuerdo los 12, pero algunos. Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Me parece que Tomás fue apedreado. Hubo un apóstol de Jesucristo que fue aserrado. Bartolomé, no recuerdo quién fue. Pero todos murieron de una manera trágica, con excepción de Juan, el apóstol Juan. Todos los demás murieron de una manera muy difícil. No hay testimonio de Matías. Matías es el sucesor de Judas Iscariote. Pero fuera de Juan, que murió de viejo, perdón por decirlo de esa manera, Juan, que murió ya anciano, perdón, y de Matías, que no hay registro, los otros 10 murieron de una manera muy angustiante. Supieron llevar la cruz del Señor. No solo fueron apóstoles del Cordero, sino fueron discípulos, auténticos discípulos del Señor.
Jesús. El apóstol Pablo va a describir en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero hay un texto clave con el que voy a hacer pausa hoy. Es el último texto por hoy para efectos de esta enseñanza. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, verso 17. Pablo hablando de sí mismo: de aquí adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No está hablando en un sentido literal de los clavos en las manos, la marca de las huellas o las cicatrices de clavos en las manos o la lanza en el costado, pero sí está hablando de la actitud de mansedumbre y humildad con que el apóstol Pablo caminó su ministerio. Bueno, hoy hemos visto que el primer punto para ser discípulo del Señor es siendo vacíos de nosotros mismos a fin de llevar la cruz de Cristo. El Señor les bendiga abundantemente, amados hermanos.